Mi hermano adoptivo fingió tener cáncer cerebral durante meses porque fui aceptada en la universidad, causándoles miles de dólares en facturas médicas a nuestros padres, pero ahora le han anulado la adopción. Necesito desahogarme en algún sitio, porque nadie en mi familia me cree, y estoy empezando a cuestionar mi propia cordura. Mi hermano Nelson, de 21 años, ha estado saboteando mi vida durante años, y su última jugarreta podría haberme costado mi futura carrera como médica. Tengo 19 años, y Nelson siempre ha jugado a ser el niño dorado de nuestra familia. Nuestros padres nos adoptaron a ambos cuando éramos pequeños, a mí a los 3 años, y a él a los 5. Desde el primer día, Nelson dejó claro que no quería a una hermanita siguiéndolo a todas partes. Cuando gané el concurso de deletreo de la escuela a los 10 años, él dijo que tenía fuertes dolores de estómago justo antes de que me entregaran el premio. Nuestros padres tuvieron que irse antes para llevarlo a urgencias, y yo fui con ellos porque era una niña. Los médicos dijeron que probablemente solo eran gases. En la secundaria empecé a tocar el violín, y mejoré bastante. La profesora de música me eligió para un solo en el concierto de invierno, y practiqué durante meses. La noche antes del concierto, Nelson dijo que sentía presión en el pecho, y que no podía respirar bien. Pasamos toda la noche en urgencias con él, preguntándome si llegaría a la presentación. No lo hice. A Nelson le diagnosticaron ansiedad, y le dieron ejercicios de respiración para hacer en casa. En la preparatoria surgieron nuevos retos. Me concentré en mis calificaciones, y empecé a hacer voluntariado en el hospital local. Sabía que quería ser médica, en parte por todo el tiempo que pasé en hospitales, viendo a Nelson ser revisado por sus supuestas dolencias. Aprendí mucho sobre síntomas y procedimientos médicos, solo observando. También aprendí a detectar cuando alguien estaba exagerando o inventando. Al final, Nelson me dio sin querer algunas herramientas que podrían serme útiles como doctora. Parecía que Nelson se había calmado en mi segundo y tercer año de preparatoria. Entró en una universidad decente y se fue a vivir fuera la mayor parte del año. Pensé que tal vez había superado su necesidad de competir conmigo y que ya era un adulto. Pero no fue así. La primavera pasada recibí la noticia por la que había trabajado durante años. Fui aceptada en la escuela de medicina. Todo el esfuerzo puesto en esto dio sus frutos, así que estaba más que feliz. Nuestros padres estaban encantados, y empezaron a planear una cena de celebración. Fue entonces cuando Nelson actuó. Al día siguiente de recibir mi carta de aceptación, regresó de la universidad inesperadamente. Se veía terrible, pálido, delgado y agotado. Les dijo a nuestros padres que había estado ocultando algo grave para no preocuparlos durante los exámenes finales. Afirmó que había tenido fuertes dolores de cabeza, problemas de visión y pérdida de memoria durante meses. Dijo que finalmente había ido al médico del campus, y que estaban preocupados por un posible tumor cerebral. Nuestros padres entraron en pánico total. De inmediato comenzaron a investigar tumores cerebrales en Internet. Nelson exprimió la situación al máximo, tropezaba al caminar, decía que no recordaba ciertas palabras, y entrecerraba los ojos como si la luz le molestara. La cena de celebración por mi aceptación en medicina se pospuso indefinidamente. En cambio, nuestra casa se convirtió en un centro de investigación médica dedicado exclusivamente al supuesto tumor cerebral de Nelson. Esto fue lo que me hizo sospechar desde el principio. Nelson había estado publicando fotos en redes sociales de fiestas universitarias, apenas unas semanas antes de su regreso. En esas fotos se lo veía perfectamente sano y feliz, bailando, jugando beer pong y trasnochando con amigos. Ninguna de sus publicaciones mencionaba dolores de cabeza o problemas de visión. También noté que sus síntomas parecían empeorar cuando nuestros padres estaban presentes, pero mejoraban cuando salían de la habitación. Cuando mamá y papá fueron al supermercado una tarde, lo observé por una rendija de la puerta de su cuarto. Estaba sentado normalmente usando el teléfono, sin problemas de visión y sin el aspecto de alguien con fuertes dolores de cabeza. Las citas médicas empezaron a acumularse. Primero, Nelson vio a nuestro médico de familia, quien lo remitió a un neurólogo. El neurólogo pidió una resonancia magnética, la cual salió normal. En lugar de sentirse aliviado, Nelson afirmó que los síntomas empeoraban. Dijo que ahora los dolores de cabeza venían acompañados de náuseas y mareos. Durante ese tiempo, mis propios preparativos para la escuela de medicina pasaron a segundo plano. Tenía que completar varios formularios, organizar la vivienda y asistir a un fin de semana de orientación. Pero cada conversación con nuestros padres se interrumpía por actualizaciones sobre la condición de Nelson o por llamadas de consultorios médicos. El neurólogo lo remitió a un oncólogo para una segunda opinión. Se ordenaron más pruebas, análisis de sangre,
otra resonancia magnética con contraste y algo llamado punción lumbar. Todos los resultados salieron normales, pero Nelson insistía en que algo seguía mal. Empezó a investigar en internet enfermedades cerebrales raras y a sugerírselas a los médicos. Mientras tanto descubrí algo revelador. Un día dejó su portátil abierto y vi su historial de navegación. Había estado investigando síntomas de tumores cerebrales de forma exhaustiva, no para entender su condición, sino aparentemente para aprender a fingirlos mejor. Buscó cosas como cuánto deberían durar los dolores de cabeza, qué tipo de problemas de visión causan los tumores cerebrales y qué síntomas buscan los médicos durante los exámenes neurológicos. También descubrí que había estado mintiendo a sus amigos de la universidad sobre su paradero. Sus redes sociales mostraban que supuestamente seguía en la escuela estudiando cursos de verano, pero en realidad estaba en casa acostado, actuando enfermo cada vez que nuestros padres estaban cerca. Intenté hablar con ellos sobre mis sospechas, pero me cortaron de inmediato. Sin embargo, algo pasó que confirmó lo que temía. Estaba ayudando a mamá a organizar la documentación médica de Nelson cuando encontré un correo electrónico impreso en su carpeta. Supuestamente era del centro de salud de su universidad, documentando su queja inicial de dolores de cabeza y problemas de visión, pero la dirección de correo estaba mal. Yo había ido a ese centro de salud universitario cuando lo visité y recordaba perfectamente su formato real de correo. Este email provenía de una dirección de Gmail hecha para parecer oficial. Nelson había falsificado el documento que inició toda esta saga médica. Imprimí una captura de pantalla del sitio web real del centro de salud, mostrando su información de contacto verdadera. Planeaba mostrarles la evidencia a nuestros padres, pero antes de que pudiera hacerlo, Nelson anunció que los médicos habían encontrado algo preocupante en sus últimos exámenes. Dijo que había una pequeña anomalía que podría indicar una forma rara de cáncer cerebral. Nuestros padres quedaron devastados y comenzaron a investigar opciones de tratamiento y centros oncológicos. Mi fin de semana de orientación para la escuela de medicina se canceló porque necesitaban que ayudara a coordinar la atención de Nelson. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que hacer algo drástico. No podía dejar que Nelson destruyera mi futuro junto con la paz mental de todos. Decidí llevar a cabo mi propia investigación para reunir pruebas irrefutables de su engaño. Empecé llamando directamente al centro de salud de su universidad. Fingí que solicitaba información sobre mis propios registros médicos y de manera casual, pregunté sobre su formato de correo y sus procedimientos de citas. El personal confirmó que nunca envían información médica por Gmail y que todas sus comunicaciones oficiales provienen de su dominio universitario. Luego instalé una cámara oculta en la sala, donde Nelson a menudo se recostaba, diciendo que estaba demasiado enfermo para moverse. Durante 3 días grabé horas de material en el que se le veía levantarse normalmente, caminar sin dificultad y usar el teléfono durante largos periodos sin problemas de visión aparentes. También rastreé su actividad en línea, usando el historial del navegador de la computadora familiar. En los momentos en que afirmaba tener síntomas graves, en realidad estaba jugando en línea, viendo vídeos y chateando con amigos. La pieza final de evidencia vino de su propio descuido. Una noche dejó su teléfono desbloqueado mientras se duchaba. Encontré mensajes de texto entre él y su compañero de cuarto de la universidad, en los que se jactaba de librarse de las clases de verano, fingiendo estar enfermo. Escribió que nuestros padres estaban pagando costosas pruebas médicas y que estaba disfrutando de la atención y simpatía. Ahora tengo pruebas concretas de que Nelson estaba fingiendo toda su crisis médica, pero sé que nuestros padres no querrán creerlo. Han invertido tanto tiempo, dinero y energía emocional en su supuesta enfermedad, que admitir que han sido engañados será devastador para ellos. Pero estoy cansada de que él haga todo esto por celos, por llamar la atención o por cualquier otra razón que lo motive. Estoy cansada de él y de que mis padres corran detrás por cualquier cosa que se inventa. Voy a mostrarles todo, pero necesito más ideas para que realmente vean a Nelson como es y dejen de caer una y otra vez en sus engaños. Actualización 1. Pasé 2 días organizando todo lo que había reunido y les pedí a nuestros padres que se sentaran para una conversación seria. Les dije que tenía información importante sobre la situación médica de Nelson que necesitaban ver. Mamá se puso a la defensiva de inmediato y dijo que no quería escuchar más de mis teorías sobre que Nelson fingía sus síntomas. Papá estaba más dispuesto a escuchar, quizá porque la idea de que las cuentas se habían acumulado le preocupaba más. Empecé mostrándoles el correo electrónico falsificado del centro de salud universitario.
La primera reacción de mamá fue decir que quizá Nelson solo se había equivocado con la dirección de correo o que el centro tenía varios métodos de contacto. Luego les mostré los mensajes de texto. Allí estaban las propias palabras de Nelson, jactándose de engañar a los médicos y disfrutar de la atención. Las grabaciones de la cámara oculta fueron lo que finalmente los convenció. Ver a Nelson moverse normalmente, usar su teléfono sin problemas de visión y no mostrar señales de los supuestos dolores de cabeza severos era una prueba innegable de que había estado mintiendo. Papá se levantó y salió de la habitación sin decir nada. Mamá empezó a llorar. No podía creer que Nelson hiciera algo así. Dijo que no entendía por qué los haría pasar por tanta preocupación y gasto. Decidimos confrontar a Nelson juntos esa misma noche. Cuando bajó para cenar, aún actuando débil y sujetándose la cabeza como si tuviera dolor, nuestros padres lo sentaron y le mostraron las pruebas. Nelson se enfadó y me acusó de espiarlo y de violar su privacidad. Dijo que yo estaba celosa de la atención que recibía y que había llegado demasiado lejos para desacreditarlo. Intentó justificar cada prueba. Alegó que el correo falso fue un malentendido, que sus mensajes estaban sacados de contexto y que la grabación mostraba momentos breves en los que sus síntomas no eran tan graves. Pero nuestros padres ya no le creían. Papá le exigió que dijera la verdad sobre su estado de salud. Cuando Nelson siguió insistiendo en que estaba enfermo, mamá perdió la paciencia. Empezó a gritar sobre todo el dinero que habían gastado en pruebas médicas, toda la preocupación que habían soportado y todos los especialistas que habían perdido su tiempo atendiéndolo. Fue entonces cuando Nelson finalmente admitió que había estado fingiendo todo, pero su confesión empeoró la situación. Dijo que había empezado todo porque estaba celoso de mi aceptación en la escuela de medicina y de todos los elogios que yo recibía. Afirmó que le dolía tener que competir conmigo, ya que siempre obtenía buenos logros académicos. Dijo que aunque nos habían adoptado a los dos, siempre me habían favorecido a mí, porque me parecía más a ellos y era más fácil de criar. Nuestros padres quedaron devastados por esta acusación. Trataron de explicarle que nunca nos habían tratado de manera distinta por nuestra adopción, pero Nelson no quiso escuchar. Dijo que años de verme recibir elogios por mis logros mientras él luchaba en la escuela habían dañado su autoestima. La conversación se convirtió en una gran pelea, con todos gritando. Nelson acusaba a nuestros padres de negligencia emocional, ellos lo acusaban de manipulación y mentiras, y yo quedé atrapada en medio, con acusaciones volando en todas direcciones. Lo peor fue cuando Nelson dirigió su ira hacia mí, me acusó de hacer voluntariado en hospitales, solo para aparentar, no porque realmente me importara ayudar a la gente. La confrontación terminó con Nelson saliendo furioso de la casa. Dijo que regresaba a la universidad, y que no quería volver a vernos nunca más. Nuestros padres se quedaron sentados en la mesa de la cocina, exhaustos y con el corazón roto. Durante los días siguientes intentamos procesar lo que había pasado. Nuestros padres me pidieron perdón por no haberme creído antes y por permitir que la enfermedad falsa de Nelson eclipsara mi aceptación en la escuela de medicina. Dijeron que habían estado tan asustados de perderlo que ignoraron las señales de advertencia que intenté señalarles. Mientras tanto, Nelson había regresado a la universidad, pero no para asistir a las clases de verano que había dicho originalmente. En cambio, se había mudado con unos amigos y aparentemente estaba dedicando su tiempo a ir de fiesta y evitar todo contacto con nuestra familia. Finalmente logré asistir a una sesión de orientación de recuperación en la escuela de medicina, pero toda la experiencia estuvo ensombrecida por el drama familiar. Mis compañeros estaban entusiasmados y optimistas por comenzar su formación médica, mientras yo seguía pensando en lo que había sucedido. El impacto financiero en nuestra familia fue considerable. Nuestros padres habían gastado miles de dólares en pruebas médicas, citas con especialistas y procedimientos que Nelson no necesitaba. Lo más preocupante fue descubrir que también había mentido sobre otras cosas. Se enteraron de que había reprobado varias materias en la universidad y que estaba en periodo de prueba académica. Las clases de verano que supuestamente estaba tomando no existían. Había usado su enfermedad falsa como excusa para no enfrentar sus problemas académicos. Además, se supo que había estado pidiendo dinero prestado a familiares, contándoles sobre su diagnóstico de tumor cerebral. Varias tías y tíos le habían enviado efectivo para ayudar con gastos médicos que eran completamente ficticios. Mientras escribo esta actualización, han pasado 3 semanas desde la confrontación y Nelson aún no ha contactado con nuestra familia. Nuestros padres han intentado llamarlo, pero no responde ni a sus llamadas ni a sus mensajes. La próxima semana empiezo la escuela de medicina, pero en lugar de estar emocionada por este nuevo capítulo de mi vida, todo se siente como un drama. No sé qué pasará con Nelson ni si nuestra familia podrá recuperarse por completo de esta traición, especialmente por el impacto económico.
En este punto, creo que mis padres deberían hacer responsable a Nelson de alguna forma, pero no sé si serán capaces de hacerlo. Actualización 2. Llevo 6 meses en la escuela de medicina, y aunque me va bien académicamente, el drama familiar continúa. Aproximadamente un mes después de mi última publicación, Nelson finalmente se puso en contacto con nuestros padres, pero en lugar de disculparse o tratar de enmendar las cosas, llamó para decir que estaba en el hospital. Afirmó que había tenido un dolor abdominal intenso y que había ido a la sala de emergencias, cerca de su universidad. Supuestamente, los médicos habían encontrado signos de apendicitis y se preparaban para operarlo. La persona que supuestamente llamó del hospital hablaba en nombre de Nelson, quien quería que ellos fueran a verlo. Nuestros padres estaban divididos entre querer apoyarlo, si realmente estaba enfermo, y temer que fuera otra manipulación. Me llamaron a la escuela para preguntarme qué pensaba que deberían hacer. Les dije que no podía saber con certeza si mentía esta vez, aunque era probable, pero que si decidían ir a verlo, no deberían pagar por nada. Mamá y papá manejaron las 4 horas hasta la ciudad universitaria de Nelson y fueron directamente al hospital. Al llegar descubrieron que Nelson no estaba registrado como paciente. El personal de urgencias no tenía registro de nadie con su nombre que estuviera siendo tratado por apendicitis o cualquier otra condición. Nuestros padres pasaron las siguientes horas intentando localizarlo, llamaron a sus amigos, revisaron su apartamento e incluso contactaron con la seguridad del campus. Finalmente, uno de sus compañeros de piso admitió que Nelson le había pedido que hiciera la llamada, fingiendo ser del hospital. Lo encontraron en un bar local, perfectamente sano, y aparentemente sorprendido de que nuestros padres hubieran conducido hasta allí para comprobarlo. Al confrontarlo, afirmó que solo había sido una broma para ver si todavía se preocupaban por él después de todo lo ocurrido. Este segundo engaño fue la gota que colmó el vaso para nuestros padres. Papá le dijo a Nelson que le retiraba todo apoyo financiero, incluidas las matrículas y los gastos de manutención. Mamá le dijo que ya no podía confiar en nada de lo que dijera, y que necesitaba buscar ayuda profesional si quería tener alguna relación con la familia en el futuro. La reacción de Nelson fue decir que mis padres estaban exagerando, que todo era solo una broma, y que no había que tomarlo tan en serio. La confrontación terminó con el personal del bar pidiéndole a Nelson que se fuera porque estaba causando un escándalo. Nuestros padres condujeron de regreso esa misma noche, y mamá lloró durante la mayor parte del viaje. Cuando regresaron, me compartieron algo que explicó mucho sobre el comportamiento de Nelson. Me dijeron que sus padres biológicos lo habían abandonado cuando tenía 4 años, dejándolo en casa de un pariente y sin regresar nunca más. Había pasado casi un año en hogares de acogida antes de que nuestros padres lo adoptaran. Comentaron que la trabajadora social les había advertido que Nelson podría tener problemas de apego y miedo al abandono, pero creyeron que su amor y estabilidad lo ayudarían a superar esos traumas. Ahora se preguntaban si su patrón de inventar emergencias médicas era su manera de poner a prueba si ellos también lo abandonarían. Puede que ahora vea a Nelson de forma diferente, pero eso no excusaba el daño que ha provocado. Entender por qué alguien actúa de manera destructiva no hace que la destrucción sea menos real. Mientras tanto, las consecuencias financieras de las mentiras de Nelson se estaban acumulando. Nuestros padres tuvieron que pedir un préstamo para cubrir las facturas médicas derivadas de la farsa del tumor cerebral. También perdieron dinero en depósitos no reembolsables para las clases de verano que no existían. Peor aún, algunos familiares a los que Nelson había pedido dinero comenzaron a exigir el reembolso. Cuando supieron que el tumor cerebral había sido falso, quisieron su dinero de vuelta de inmediato. El estrés estaba afectando su salud y su relación. Mamá empezó a tener problemas para dormir y perdió peso por la preocupación. Papá tampoco estaba mucho mejor. Comenzaron a discutir sobre cómo manejar la situación con Nelson y si, de alguna forma, eran responsables de su comportamiento. Durante las vacaciones de otoño volví a casa y encontré que la casa se sentía completamente diferente. El ambiente era tenso y triste. Me preguntaban por mis clases e intentaban mostrar interés en mis estudios de medicina, pero podía notar que estaban distraídos, preocupados por Nelson. También descubrí que Nelson había estado contactando a otros miembros de la familia con nuevas versiones de su historia. Cada nueva mentira requería que nuestros padres hicieran trabajo de control de daños. Lo peor era que Nelson parecía estar empeorando en lugar de mejorar. Sus mentiras se volvían más elaboradas y desesperadas. La situación llegó a un punto crítico cuando Nelson llamó
llamó a nuestros padres una noche diciendo que planeaba hacerse daño. Afirmó que no podía vivir con el dolor de ser rechazado por su familia y que prefería acabar con su vida antes que seguir sufriendo. Nuestros padres estaban aterrados y llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia en la ciudad de Nelson. La policía y los paramédicos fueron enviados a su apartamento para un control de bienestar. Lo encontraron en una fiesta, aparentemente pasándoselo bien con amigos. Cuando le preguntaron por sus amenazas de suicidio, dijo que había sido un malentendido. Este incidente convenció a nuestros padres de que Nelson necesitaba intervención profesional, pero ya no estaban en condiciones de ayudarlo a conseguirla. Ya habían gastado tanto dinero lidiando con las consecuencias de sus mentiras que no podían pagar un tratamiento privado. Intentaron conectarlo con servicios de salud mental a través de su universidad, pero Nelson se negó a cooperar. Insistió en que no necesitaba ayuda y que el problema no era él, sino nuestra familia. Mientras escribo esta actualización, han pasado 3 semanas desde el último contacto de Nelson con la familia. No sabemos dónde vive ni cómo se está manteniendo. Actualización 3. Mis padres han estado dudando sobre qué hacer con mi hermano, pero yo no. Lo que hizo me afectó directamente. El punto de inflexión llegó hace 3 meses, cuando Nelson tomó una decisión que cruzó una línea que no puedo perdonar. Contactó directamente con la administración de mi escuela de medicina para intentar que me expulsaran. En su denuncia, Nelson afirmó que había ingresado a la escuela mediante medios fraudulentos, concretamente mintiendo sobre mi trabajo de voluntariado y exagerando mis méritos. Sugirió que la escuela debía investigar a fondo mis antecedentes antes de permitirme continuar en el programa. La administración tomó su denuncia en serio, como debía hacerlo, y me citaron a una reunión para presentarme las acusaciones. Tuve que dedicar tiempo extra, que me quitó horas de estudio, para demostrar que toda la información de mi solicitud era verídica. Me sorprendió el nivel de detalle y la sofisticación de sus mentiras. Afortunadamente, había aprendido de nuestras experiencias previas con sus engaños. Conservaba copias de todas las pruebas sobre su falso tumor cerebral, incluidos mensajes de texto donde admitía haber mentido y se jactaba de engañar a nuestra familia. Esto también me sirvió para desacreditarlo. La investigación de la escuela duró 2 semanas, las más estresantes de mi vida. Fue entonces cuando decidí demandarlo. Nuestros padres apoyaron mi decisión, aunque les resultó difícil. También habían llegado a su límite con su comportamiento, especialmente tras enterarse de su intento de sabotear mi educación médica. Por eso ellos también van a demandarlo por todos los gastos ocasionados por sus bromas. Por suerte, mis calificaciones son excelentes y tengo buenas relaciones con mis compañeros y profesores, por lo que su ataque no tuvo las consecuencias que él esperaba. Aún así, no quiero vivir preocupada por la próxima de sus grandes ideas. Me alegra que mis padres por fin hayan decidido emprender acciones legales. Si nadie le pone un freno, seguirá haciéndolo, pues para él son solo risas, mientras mis padres se hunden en deudas. Así que, aunque esas 2 semanas fueron agotadoras, al menos ahora mis padres han decidido actuar. No es lo ideal, porque deberían haberlo hecho hace mucho, pero es mejor que nada. Actualización 4. De todas las cosas que tengo para contar sobre Nelson, la que más me ha impactado es que mis padres han pedido la anulación de su adopción. Nunca pensé que llegarían a ese extremo, pero la solicitaron argumentando que fueron víctimas de una estafa, y un juez la aprobó al tratarse de un caso excepcional en el que ellos no querían seguir vinculados legalmente con él. En términos prácticos, no tiene muchas consecuencias legales. Un testamento podría modificarse para excluirlo, y siendo ya mayor de edad, no es como si mis padres siguieran siendo responsables de él. Sin embargo, habían soportado demasiado, y hasta su matrimonio estaba sufriendo. Después de meses de terapia, tomaron esta decisión. No sé qué opinar, porque independientemente de que ya no sea legalmente mi hermano, hacía tiempo que tampoco lo consideraba así. En cuanto a mi demanda, logré que Nelson tenga que compensarme con más de $5,000 por su intento de dañarme. La escuela de medicina es costosa, y esa cantidad no cubre ni un mes, pero al menos tengo un documento que acredita que gané una demanda contra mi exhermano, lo cual podría servirme en el futuro si intenta atacarme de nuevo. No lo creo, ya que ahora no es parte de la familia, pero no me quejo. Ganarle la demanda, después de todo lo que hizo, es para mí más valioso en lo simbólico que en lo económico. Respecto a mis padres, es otra historia. No sé cuánto dinero perdieron por su culpa, pero su demanda les consiguió cerca de $40,000, una suma que él no posee y que deberá pagar a plazos. Mis padres están contentos, aunque no sé si cubre todos los gastos o simplemente es más de lo que esperaban recuperar.
Me han dicho que quieren usar parte de ese dinero para ayudarme con mis gastos universitarios. Tengo una beca parcial que cubre poco y también préstamos que ellos ayudaron a firmar, los cuales se vieron afectados por el retraso que Nelson provocó con su falsa enfermedad. No sé si lo hacen por sentirse culpables o porque realmente quieren ayudarme, pero en cualquier caso, estoy agradecida. Cualquiera que estudie medicina sabe lo costoso que puede llegar a ser. De Nelson no sé mucho, he evitado el contacto con él, y mis padres han hecho lo mismo. El único vínculo será para el cobro de su deuda. Hasta donde sabemos, dejó la universidad cuando mis padres dejaron de ayudarlo. También tenía algunos préstamos estudiantiles, pero eso es todo lo que sabemos. Para ser honesta, cuanto menos sepa de él, mucho mejor.